Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior. Si recordáis, estábamos elaborando nuestro CRUD, la parte del update, y estábamos intentando pues editar y actualizar la información. Así que vamos a ello. Bien, si recordáis, lo último que hicimos fue introducir de forma manual el ID del producto y al pulsar Enter, bueno, el ID barra Edit, y al pulsar Enter pues nos lleva concretamente a la página edit.blade.php que habíamos confeccionado en el vídeo anterior. Bien, se trata a continuación de conseguir que los datos del artículo introducido en la URL aparezcan en los cuadros del formulario, en los cuadros de texto, para después que el usuario pueda pulsar en el cuadro correspondiente, modificar la información, enviar y que se actualice. Así que vamos por pasos, a ver si conseguimos introducir la información del artículo en los cuadros de texto. Para ello debemos irnos pues, a la página edit.blade.php, localizar donde se encuentran los input type text que corresponden cada uno de ellos a los cuadros de texto y agregar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del nombre de artículo, agregamos el atributo value. Y ahora, pues, para conseguir que aparezca el nombre del artículo, debemos manejar el objeto producto con su propiedad nombre artículo. Así que dentro de las comillas del value, abrimos una doble llave, utilizamos el objeto producto apuntando a la propiedad nombre artículo. Exactamente igual a como tenemos el campo en la base de datos. A continuación cerramos la doble llave. Y esto debemos hacerlo con todos los campos. Sería buena idea ir a la base de datos, se me ha cerrado porque ya pasó la sesión, y mirar, observar cómo se llaman exactamente nuestros campos. Entonces, nombre artículo ya le tengo, el siguiente sería sección, precio, fecha, país, origen, exactamente igual a como los escribimos en su momento. Así que, para no tener que escribir tanto, voy a coger esta propiedad value, la copio y pego en sección, en precio, en fecha y en país de origen. Y ahora lo único que hago es cambiar la propiedad. En el caso de la sección, pues tendrá que apuntar a sección. En el caso de precio, pues tendrá que apuntar a precio. Con fecha, pues hacemos lo propio. Y lo mismo con país origen. Una vez hecho esto, guardamos cambios. Vamos a Laravel. Y ahora cuando pulse F5 debería de aparecer la información del artículo 8. Este artículo en mi caso pues solamente tiene nombre de artículo. Voy a trabajar con el que tiene ID 15, ya que es el único que tengo con información completa en todos los campos. Así que lo que hago es en la URL sustituir el 8 por un 15, pulsar Enter y ahora pues debería de aparecer la información dentro de los campos. Vemos que no es así, vemos que me da un error. Vemos que me está diciendo que no reconoce la variable producto y esto pues seguramente se debe a algo que escribí mal en el vídeo anterior. Si nos vamos a productos controller, vemos que en el método edit, dentro de lo que es la función compact, apuntaba a productos. Bueno, pues en vez de productos en plural, debería de haber apuntado a producto en singular para que reconozca el objeto producto en la página edit. Guardo cambios en el controller después de haber corregido ese pequeño fallo. Volvemos otra vez a Laravel, F5 para actualizar la página y ahora pues sí, como podéis observar, aparece la información del artículo con el ID 15, cada propiedad o cada campo en su cuadro de texto correspondiente. Una vez que hemos conseguido esto, lo siguiente sería, bueno, pues después de que el usuario modifique cualquier campo de los que aparecen en el formulario, que al pulsar el botón de enviar, pues efectivamente la información se actualice en la base de datos, cambiando por ejemplo el precio o cambiando la sección o lo que sea. Para eso vamos a tener que trabajar con la función update de nuestro controller. Si nos fijamos en la root list que ya abrimos en el vídeo anterior, buscamos dónde se encuentra update y echamos un vistazo. Bueno, pues lo primero, la URL productos update. El método con el que debemos trabajar es el método update del controller. Muy importante, nos pide un parámetro a través de URL que va a ser pues el ID del producto para saber qué producto tiene que actualizar. Y también muy importante el método que va a utilizar el update. Va a utilizar o put o patch, es decir, no va a utilizar ni post ni get como hemos visto anteriormente, sino put o patch.
Vista esta información, lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a nuestra página edit.blade.php, nos fijamos en la etiqueta form de apertura. Esta etiqueta form es la que en su día hicimos para el archivo create. Si recordáis en el vídeo anterior, el edit.blade es una copia del create, es el mismo formulario. Hemos modificado el texto de editar registros, pero la etiqueta form de apertura es la misma. Para poder pasarle el ID por la URL, lo que debemos hacer es en el action, a continuación de productos, agregar una barra invertida y ahora es donde iría el ID. Entonces para ello abrimos doble llave, volvemos a hacer referencia al objeto producto y a su propiedad ID. Cerramos la doble llave, vemos que la comilla se cierra correctamente, eso por un lado. Y por otro lado debemos indicarle en algún sitio que vamos a usar el método put que hemos visto en la root list. Lo podemos hacer en cualquier punto dentro del formulario. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, debajo del input type test nombre artículo. Y aquí pues lo que le decimos es lo siguiente. Input type hidden, porque esto es una información que no se debe ver. Es decir, debe de estar presente en el formulario, pero no debe ser visible. Por eso lo de hidden. El name es _method. Y el value tiene que ser igual a comillas put, que es el método que hemos visto en la root list. Y cerramos el corchete. Esto por un lado, guardamos cambios. Y por otro lado, ahora debemos ir al método update de nuestro controller. Así que abrimos el controller, nos vamos a update. Aquí en su día pues pusimos un return view de productos update. Esta instrucción ya no nos vale, la podemos eliminar. Porque lo que yo quiero que ocurra, voy otra vez al Laravel, es que cuando yo modifique la información y pulse en enviar, la información se actualice en la base de datos, pero no solamente eso, después de actualizar la información en la base de datos, vendría muy bien que nos redireccionara al index para poder ver nuevamente el listado de productos y comprobar que efectivamente en este producto en concreto se ha modificado la información. Es decir, además de actualizar en la base de datos, tiene que haber una redirección a la página del index. Por eso lo que hacemos dentro del update pues es lo siguiente. Por un lado, volvemos a utilizar la instrucción que vimos en el vídeo anterior de utilizar el objeto de producto y el método find or fail del modelo. Una vez que ya tenemos nuestro objeto producto, volvemos a hacer mención a él, pero en este caso al método update, a la función update, diciéndole que utilice el request que recibe el update por parámetro para modificar la información, utilizando el método all. Y después de esto es cuando viene la redirección. Y para ello hacemos un return redirect, método redirect, y lo que queremos es que nos lleve pues al index. Y la URL del index, si recordáis vídeos anteriores, simplemente era barra productos en mi caso. Entonces, bueno, pues redireccionamos hasta ahí. Guardamos cambios. En principio ya estaría si no fuera por un pequeño detalle. Si dejamos esto tal y como está, debería de darnos un error. Y es un error que ya vimos anteriormente en el curso, hace unos cuantos vídeos, cuando pretendemos modificar la información almacenada en una base de datos con Laravel. Pero bueno, vamos a provocar ese error. Guardamos cambios en todos los archivos que hemos modificado. Nos vamos otra vez a Laravel. Tenemos el artículo en pantalla. Vamos a modificar, por ejemplo, el precio. Vamos a decirle, por ejemplo, 130 euros. Pulsamos en enviar. Y es ahora cuando debería de actualizar la información. Vemos que no hace nada aparentemente, no redirecciona. Si nos vamos a la base de datos y actualizamos la información, si yo pulso por ejemplo en examinar, vamos a ver cómo me duplica el artículo. Es decir, es como si hubiéramos insertado un nuevo registro. Bueno, vamos a corregir estas cosas. Vamos a seleccionar este artículo que nos ha insertado ahora mismo. Vamos a borrarlo. Vamos a decirle que sí, a phpMyAdmin. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. En vez de introducir la URL de forma manual, como hemos estado haciendo hasta ahora, vemos por cierto que sí que ha redireccionado a productos, pero no nos muestra el index. Es decir, si os dais cuenta, la URL es correcta, pero el index no nos lo muestra. Bueno, si nos vamos un momento a nuestro index, vamos a abrirlo, aquí lo tengo yo. Si recordáis en el vídeo anterior, la ruta que puse para hacer simplemente pruebas de que al pulsar pues, nos mostrara que estaba funcionando, era una ruta a show. Lo que debemos hacer es una ruta
en cada uno de los artículos no al show.blade.php, sino al edit, que es en el archivo en el que estamos trabajando. Así que aquí lo que vamos a hacer va a ser modificar esta información. Vamos a decir que la URL va a ser a edit, guardamos cambios. Y ahora vamos a ver si conseguimos hilar todo desde el principio. Volvemos a Laravel, vamos a actualizar esta página, vamos a reenviar la información, a ver si nos abre el index. Vamos a Laravel desde el principio. Si ahora le agregamos a la URL barra productos, pues debería de salirnos nuestro index, nuestra tabla con todos los artículos. Aquí están. Si ahora pulsamos en traje neopreno, por ejemplo, nos debería de llevar al edit y la información de este artículo debería de aparecer pues dentro de los cuadros de texto correspondientes. Pulsamos en traje neopreno y vemos cómo efectivamente es así. Si ahora cambiamos, por ejemplo, el precio de este traje de neopreno y pulsamos en enviar, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí está el error al que hacía referencia hace un instante. Este error ya nos hemos topado con él anteriormente en el curso. Si os dais cuenta, nos está diciendo through new mass assignment exception, es decir, ha lanzado una excepción de tipo mass assignment, y esto era porque Laravel, pues por defecto, protege la modificación de la información que aparece en la base de datos. ¿Cómo corregíamos, no sé si lo recordáis, este error? Bueno, pues lo que hacemos es ir al modelo, nos vamos a nuestro editor, buscamos el modelo, que era producto. No sé si lo tengo por aquí abierto, no, lo voy a abrir. Aquí está el modelo. Y debíamos especificarle, utilizando la propiedad fileable, un array con los campos que queremos permitir que se modifiquen. Y esto lo hacíamos de la siguiente forma. Esto venía en la documentación de Laravel. Si lo buscáis, ahí va a estar, como lo hicimos en su día. En su día lo buscamos y lo encontramos. Entonces era protected fileable igual, y ahora pues aquí abrimos un array. Y le decimos que queremos modificar el campo nombre artículo, entre comillas, el campo sección, el campo precio, el campo fecha, con la F mayúscula en mi caso, y el campo país origen. Cerramos comillas, cerramos el array, punto y coma. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios y ahora sí, si repetimos el proceso, debería de dejarnos sin problemas. Bueno, vamos otra vez a Laravel. Vamos a el index, introduciendo la URL del index, que era productos. Y ahora vamos a pulsar pues en cualquier artículo. Yo en traje de neopreno, que es donde tengo más información. Traje neopreno. Aquí aparece la información de ese artículo. Vamos a modificar ahora el precio. Vamos a decirle, por ejemplo, 160. Pulsamos en enviar. Y ahora fijaos como sí que me ha redireccionado de nuevo al index. Fijaos como la información en el index ya aparece actualizada. Y por supuesto, si nos vamos a la base de datos y refrescamos, veremos cómo ese artículo pues ya tiene la información actualizada. Vamos a hacer otra prueba. Si ahora, por ejemplo, pulsamos en el pantalón y le agregamos una sección nueva, vamos a decir que pertenece, por ejemplo, a confección, a la sección confección, bueno, pues pulso en pantalón. Evidentemente, como el resto de campos están vacíos, pues así aparecen, ¿no? Pero si yo le digo, por ejemplo, ahora confección, y además le digo que el precio, por ejemplo, van a ser 45, le digo que la fecha pues va a ser 18 del 8 del 18, por ejemplo, y le digo que el país de origen, por ejemplo, va a ser China, bueno, pues vamos a ver si esta información la actualiza correctamente. Pulsamos en enviar, vemos cómo nos redirecciona nuevamente al index y cómo la información aparece ya en la tabla del index. Si nos vamos a la base de datos y refrescamos, vemos cómo esa información pues aparece ya en la base de datos. Bueno, pues así es como actualizamos información con formularios en el CRUD con Laravel. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Ya solamente nos quedaría la última parte del CRUD, la correspondiente a la D de delete. Así que en el próximo vídeo veremos cómo eliminar registros de nuestra base de datos. Os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.